Bueno, bienvenidos a la resolución del ejercicio 1.4.1 del libro de Yates Goldman del probabilidad de variables aleatorias. Mi nombre es Arturo Castillo y procedamos. Vamos a leer el siguiente enunciado. Los teléfonos móviles generan traspasos a medida que se mueven de celda en celda durante una llamada. Un teléfono puede generar 0 traspasos, un traspaso o más de un traspaso. En adición, cada llamada es larga si dura al menos 3 minutos, si no, es corta. En la siguiente tabla se describen las probabilidades de los posibles tipos de llamadas. En esta tabla nos va a servir para responder las siguientes preguntas. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad P, H sub 0, de que el teléfono no haga traspasos? Aquí en la tabla nos escribe lo siguiente. Tenemos cuando el teléfono genera 0 traspasos, cuando genera un traspaso y cuando genera más de un traspaso. Y aquí la llamada es larga y corta. Entonces aquí podemos deducir lo siguiente. Ya tenemos los datos para hacer la sumatoria que necesitamos. Entonces la probabilidad de que haga 0 traspasos va a ser igual a la sumatoria, en donde, sin importar que sea una llamada larga, corta, se va a sumar. Entonces va a ser la probabilidad de que la llamada sea larga y haga 0 traspasos, más la probabilidad donde la llamada sea corta y haga 0 traspasos, lo cual lo tenemos aquí, que es 0.1 y 0.4. Entonces 0.1 más 0.4 es igual a 0.5, lo cual se traduce a 50% de probabilidad. Aquí tenemos respondida la primera pregunta y vamos a proceder a responder la siguiente. Vamos a dejar aquí la respuesta, que es 0.5, o muy bien 50%. Vamos a proceder con la segunda, la cual nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que la llamada sea corta? Nos pide la probabilidad B. B viene de brief, que significa corto o breve. Aquí vuelta tenemos lo siguiente, que lo voy a subrayar con amarillo. Aquí podemos observar las probabilidades donde la llamada es corta y hace 0 traspasos, donde es corta y hace un traspaso, y donde es corta y hace más de un traspaso. Esto nos quiere decir que va a ser igual a la sumatoria en donde la probabilidad es corta. Aquí es sin importar que haga un traspaso o si hace 0. Entonces va a ser la probabilidad donde es corta y hace un traspaso, más la probabilidad donde es corta y hace un traspaso, y la probabilidad donde es corta y hace más de un traspaso, cual solo tendremos que sumar todo esto, que es 0.4 más 0.1 más 0.1, lo cual es igual a 0.6, o muy bien 60% de probabilidad. Borramos para anotar nomás la respuesta acá arriba y seguir con la siguiente pregunta. Entonces 0.6 igual a 60%. Vamos a responder la tercera pregunta, la cual nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que la llamada sea larga y que haga al menos 2 traspasos? Aquí se complica un poco más, pero no es difícil. Aquí podemos ver, dice la probabilidad de que la llamada sea larga, que tenemos el primer evento, y de que haga al menos 2 traspasos. Entonces aquí es H2. Aquí tenemos en la tabla que sería 0.2, pero no. Aquí tenemos que hacer la sumatoria de los valores cuando la llamada es larga. Y
se le hace la siguiente resta que tenemos en la tabla. Va a ser de la siguiente manera: la probabilidad en donde la llamada es larga y hace 0 traspasos, más la probabilidad en donde la llamada es larga y hace un traspaso, más la probabilidad donde la llamada es larga y hace más de 2 traspasos. Aquí tenemos doble resultado, porque también tenemos que trabajar en donde haya 2 traspasos. Entonces esta no se la puede escribir 2 veces porque no nos cumple con las condiciones de la probabilidad. Entonces la escribimos una sola vez y se procede a calcular con lo que tenemos en la tabla, más la probabilidad en donde la llamada es corta y hace más de un traspaso, y esto va a ser igual a 0.1 de este que tenemos aquí en la tabla, más 0.1 más 0.2 más 0.1. aquí nos da 0.5. muy bien, nos da 50%. Entonces el 0.5 es la probabilidad de que sea larga y que haga al menos 2 traspasos. Esas serían todas las respuestas y muchas gracias.